Asombrados y perplejos, se preguntaban unos a otros, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? Y en la escritura que Mali acaba de leernos tan bellamente, es la misma escritura que los cristianos de todo el mundo leen hoy. En realidad, estamos siendo testigos del comienzo de la iglesia en Pentecostés. Pentecostés son solo 50 días después de la Pascua. El día en que nos detenemos, celebramos y recordamos el día en que Dios derramó su espíritu sobre gente común, sobre discípulos, y los envía, los comisiona a ir y a ser discípulos por donde vayamos, de verdad. El día en que la iglesia explota en el mundo. Y en el versículo 1 del capítulo 2, comienza así y dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Todos juntos en un mismo lugar. En el primer día, los discípulos se han reunido y están esperando. Se están preparando para hacer todo lo que Jesús les dijo que hicieran. Para los que estuvieron con nosotros la semana pasada, recordarán que hablamos de las últimas palabras de Jesús. Fue la gran comisión donde Jesús, él encarga a este grupo de discípulos y dice, escuchen, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. Y antes de que estos discípulos vayan a hacer eso, Jesús les dice algo sumamente importante de saber al principio de Hechos 1, donde dice esto, este es el gran propósito de lo que quiero que vayan a hacer. Pero antes de que hagan eso, no se vayan de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, porque dentro de pocos días serán bautizados con el Espíritu Santo. Me parece fascinante que Jesús, ya saben, les dice más adelante en el libro de Hechos y más adelante en Hechos 1, dice esto como, me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero antes de ir a hacer eso, no se vayan todavía. O sea, no salgan de Jerusalén aún, porque en unos días serán bautizados con el Espíritu Santo. Y se preguntarán, bueno, ¿por qué es eso tan importante? Creo que Jesús sabía algo que todos estos hombres están a punto de presenciar, que sí, Jesús tiene un propósito increíble para ellos. Pero, amigos, si ustedes van a necesitar más de lo que tienen actualmente para hacer lo que les estoy pidiendo. O sea, no sé si lo sepan, pero en realidad no pueden hacer discípulos verdaderos con sus propias fuerzas. O sea, no pueden amar a Jesús con sus propias fuerzas. Apenas pueden amarse a sí mismos y a los demás con sus propias fuerzas, y mucho menos amar como Jesús ama. Jesús les dice, miren, si intentan hacer lo que les pido sin este regalo, sin el Espíritu Santo, no tendrán el poder que necesitan. Y honestamente, creo que es muy importante escuchar eso hoy porque no sé si han vivido esto, pero según la versión del cristianismo con la que crecieron, a veces el mensaje se reduce a, gracias a Dios por Jesús, pero más vale que tengas más fuerza de voluntad y te portes mejor, o sea, gracias a Dios que Jesús te salvó del infierno. Ahora, pongan sus cosas en orden, acepten a Jesús y solo esfuércense más por ser mejores personas. Y déjenme decirles, si pudieran ser mejores personas, ya no habrían logrado a estas alturas. Y en realidad, creo que esta es una versión muy tímida de lo que Jesús realmente quiere hacer en la vida de la gente con su poder. O sea, fíjense que dice en ese mismo versículo. Dice, como, escuchen, esperen el regalo. ¿Notaron ese lenguaje? O sea, el regalo. Mi padre les ha prometido un regalo. ¿El regalo de qué? O sea, tengo poder para su vida para hacer más en ustedes y a través de ustedes de lo que podrían solos. En serio, les digo, si alguna vez pudieran experimentar el poder de Dios en su vida real, se sorprenderían. Experimentar un poder que nunca fue solo para que tuvieran una pequeña experiencia espiritual a solas en un cuarto, sino para sentir el poder de Dios que se expande al mundo. O sea, vayan a leer el libro de los Hechos. Cuando el Espíritu Santo desciende sobre la gente, cuando el Espíritu Santo les da poder, eso no los vuelve raros. Simplemente les da la capacidad de salir al mundo y hacer lo que antes no podían hacer. Así que, por ejemplo, los que son tímidos se vuelven valientes y otros se llenan de alegría. Algunos se convierten en audaces proclamadores del Evangelio. Para todos ellos, se presentan ante el mundo y aman de forma diferente. O sea, perdonan diferente, viven de forma diferente. Al final, este regalo es, escuchen, voy a enviar mi espíritu, el mismo espíritu de Jesús, para ayudarlos a ser como Jesús en el mundo que los rodea, lo cual creo que es una distinción muy importante porque, miren, solo naveguen un rato por TikTok. Se los digo,
Hay mucha gente ahora mismo hablando en nombre de Jesús que realmente no se parece en nada a él. O sea, saben mucho, tienen muchos datos bíblicos bajo la manga, pero no tienen el mismo espíritu de Jesús. Y Jesús me está mirando y diciendo, escucha, si vas a parecerte a mí en el mundo, vas a necesitar mi espíritu. Vas a necesitar este regalo, o sea, vas a necesitar eso viviendo dentro de ti. En el versículo 2, esta promesa de lo que Jesús ha estado describiendo finalmente llega. No sé si notaron esto. Dice que, de repente, un estruendo como de un viento fuerte vino del cielo y llenó toda la casa donde estaban sentados. Vieron lo que parecían ser lenguas de fuego que se separaron y se posaron sobre cada uno de ellos. De repente, ¿qué imágenes tan vívidas? O sea, de la nada, de repente, empiezan a pasar cosas en la habitación. Y me encanta que Lucas esté buscando imágenes humanas para describir la experiencia sobrenatural que están presenciando en este momento. ¿Se dan cuenta de esto? Él dice, escuchen, oímos un sonido como el soplo de un viento violento. Vimos lo que parecía ser. Hago lo mejor para describirles esto, o sea, lo que parecían ser lenguas de fuego. Y déjenme ayudarlos con este pasaje, porque creo que hay mucha gente que se obsesiona tanto tratando de explicar cada detalle de Pentecostés que en realidad pierden de vista lo que Lucas intenta señalarnos. Escuché a un pastor y lo explicó de esta manera. Vayan a leer el libro de los Hechos. Verán una y otra vez. El énfasis no está realmente en la mecánica de cómo opera o se manifiesta el Espíritu Santo. El énfasis está en la evidencia de la obra del Espíritu. Así que quiero que piensen en esto. Cuando dice que oímos un sonido como de un viento recio, ¿saben qué es lo fascinante? En realidad no ves el viento. ¿Saben eso? No ves. Lo experimentas, pero en realidad nunca ves el viento. Solo experimentas lo que hace. Si nos ven en línea y no viven en el centro de Indiana, no tienen idea del clima loco que hemos tenido por aquí en las últimas 2 semanas. Digo, estará soleado y hermoso por la mañana y de repente llega una tormenta eléctrica y solo. Digo, parece que el techo se va a volar con algunas de estas tormentas que estamos teniendo. La semana pasada estaba en casa en una llamada y tuve que decirle a la persona, oye, te llamo luego. Porque estoy mirando por la ventana y mis árboles están doblados de lado y hay hojas volando por todas partes. Y todas las cosas que mis hijos dejaron en el patio y que les dije que recogieran, ahora son escombros volando al patio del vecino. Y volando hacia todo tipo de cosas. Y lo increíble es que nunca veo el viento, pero veo la evidencia del viento. Lo sé porque hay cosas que se están moviendo. Lo veo cuando está volando por ahí. Creo que eso es exactamente lo que este pasaje intenta mostrarnos sobre el Espíritu Santo. Escuchen, el Espíritu Santo no es una fórmula para que la descifren o la dominen. El Espíritu Santo es la presencia viva de Dios moviéndose entre la gente. Y les digo que cuando el Espíritu Santo se mueve, la gente comienza a moverse. Se genera movimiento. Estos discípulos se habían reunido y estaban sentados en una habitación y el Espíritu de Dios se mueve sobre ellos. Y de inmediato, miren esto. Todos ellos. ¿Cuántos de ellos? Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Todos están llenos. Y de repente, todos en este momento comienzan a hablar en diferentes idiomas. Y quiero que noten algo. No sé si han notado esto antes al leer esto. Esto no es solo un momento espiritual privado desconectado del mundo real que los rodea. En todo caso, de inmediato son llenos del Espíritu, y los efectos del Espíritu comienzan a desbordarse de la habitación a las calles, al mundo. Porque al mismo tiempo que el Espíritu Santo se manifiesta y se mueve en estas personas, en ese mismo momento. Miren esto. Dice que en Jerusalén vivían judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Piensen en esto. El tiempo del Espíritu Santo. Ese Pentecostés era una festividad que se celebraba en la tradición judía. Marcaba y conmemoraba el día en que Dios le dio la ley a Moisés. Así que toda esta gente de todo el mundo se ha presentado para celebrar. Oigan, ¿recuerdan esa vez que Dios nos dio la ley? Diferentes orígenes, diferentes idiomas, diferentes culturas, diferentes historias, todo tipo de experiencias diferentes. Y el Espíritu Santo, noten esto, espera el momento para que todo esto se junte en el mismo punto. Como que, oigan, todos vinieron a celebrar la ley. ¿Les puedo decir algo? Cuando vi la ley, estaba escrita en piedra.
Ahora voy a dar el espíritu. Voy a escribir la ley en su propio corazón. ¿Ven la sincronía de cómo resulta todo esto? En todo caso, esto no es al azar. Jerusalén está desbordada de gente de todo el mundo. Y miren cómo continúa el versículo. Dice esto. Cuando oyeron este estruendo, así que ellos también oyeron el sonido. Se juntó una multitud, y me encanta esta palabra, desconcertados, porque oían, miren esto, hablar en su propia lengua. Desconcierto. No es una palabra que usemos muy seguido. Estaban intrigados, tenían curiosidad, estaban confundidos. Era algo que los hizo decir, oigan, esperen, ¿qué es? ¿Qué está pasando justo ahora? Y quiero que noten algo, porque creo que esto es muy importante para el milagro que ocurre aquí, es mucho más grande que el hecho de que a unas cuantas personas se les dieran idiomas distintos para hablar. No, en todo caso, es lo que el hablar estos idiomas distintos provocó en los corazones de quienes los oían. Porque fíjense en esto, Dios no borra la singularidad de las personas en esta historia. No es que instantáneamente todos oyeran el mismo idioma y entendieran, no, lo que pasó. Estas personas empiezan a hablar y estas personas empiezan a oírlo en el lenguaje de su corazón. Es como si Dios estuviera hablando directo al lenguaje del corazón de estas personas. En realidad, este es el inicio de Dios uniendo a distintas personas con distintos idiomas y culturas, distintas historias, únicamente en torno a Él. Permítanme ser muy claro, el milagro de esto no es la uniformidad. El milagro es la unidad. Y la unidad que ocurre aquí sorprende a la gente. Miren, ¿les puedo decir esto? ¿Qué está pasando en esta historia? El mundo de entonces no tenía una categoría para este tipo de unidad. ¿Recuerdan lo que dicen? ¿No son estos galileos? ¿No son estos tipos de Galilea? ¿Cómo es que hablan nuestro idioma? Les sorprendió y no sabían cómo clasificarlo. Y no sé ustedes, pero nuestro mundo actual no sabe cómo clasificar este tipo de unidad, sobre todo en el mundo en que vivimos hoy. ¿Puedo contarles un secreto? Si no lo saben ya, el mundo quiere dividirlos por todo. Dividirlos por política e ideología, y solo quiere indignarlos tanto que caigan en un tribalismo que diga, bueno, tú eres de los míos, sí, o tú no eres de los míos. Eso nos pone en unos otros contra ellos. Y en medio de todo eso, el mundo no sabe qué hacer con esta unidad increíble, la unidad real que surge en este momento. Porque, déjenme decirles, la unidad real, cuando la ves, deja a la gente paralizada. En todo caso, hay algo en la verdadera unidad. Como que, cuando la ves, aunque sea solo un destello por un segundo, te detiene en seco. Así que lo ilustraré de esta manera. Recuerdo que en 2016 vivía en Chicago y mis padres, mi mamá y mi papá, el pastor Darren y mis hermanas, vinieron a verme y fuimos juntos a ver a Coldplay al Soldier Field. Pensé que tal vez escucharía un grito de los Bears o algo así. Sono. No, se lo perdieron. Es muy tarde. Ya no pueden hacerlo. Bienvenidos a Indiana. Va a ser genial. Ellos llegan y vamos a ver a Coldplay al Soldier Field. Y déjenme pintarles este cuadro. 65,000 personas entrando a este estadio. Lleno total. O sea, diferentes orígenes, diferentes culturas en una ciudad como Chicago, diferentes personalidades e historias, todo tipo de estilos de vida. Y en medio de todo eso, nos reunimos para ver a una de las mejores bandas de todos los tiempos. Y estamos ahí sentados y como en cualquier buen concierto, las luces se apagan por completo y está oscuro y la gente saca sus teléfonos y toma fotos por todos lados. Y luego la música empieza a subir lentamente, esta música atmosférica y hermosa de Coldplay. Y mientras sube, de repente por atrás sale Chris Martin y Coldplay. Y todos salen caminando y el estadio se vuelve completamente loco. La gente enloquece. Miro a un lado y el pastor Darren Pede está ahí sentado haciendo como, solo. Lanzan confeti. Es uno de los mejores espectáculos que he visto en toda mi vida, y uno de los momentos que nunca olvidaré. Recuerdo que estábamos ahí sentados y la banda de hecho se retiró. Chris Martin sale solo y se sienta en un taburete, saca una guitarra y empieza a tocar. Y mientras toca, las 65,000 personas empiezan a cantar al unísono la misma canción. Ojo, no cantaban del todo bien, pero todos estaban cantando la misma canción. Y en un momento, él deja de tocar y levanta los brazos así y se aleja del micrófono. Y 65,000 personas tomaron el control. Tú quieres. Oh, sí, tu piel y tus huesos. Y todo el lugar está unido en torno a esta misma canción. Ahora escuchen, por esto se los digo.
Porque cuando ves eso, es hermoso, ¿verdad? Hay un momento en el que dices, wow, esto. Toda esta gente cantando la misma canción. Les digo, ese es como el mejor ejemplo de unidad humana. Y en la historia de Hechos capítulo 2, lo que ves a gente que no se sabe la misma canción. O sea, tienen este momento en el que hacen lo suyo y siguen con sus asuntos normales, y el Espíritu Santo empieza a obrar y toma a personas con todas sus diferencias y orígenes y dice, oigan, ha llegado un nuevo sonido. Estas personas oyen el sonido y agusan el oído y dicen, wow, esperen un momento, ¿qué está pasando? Les digo, la gente en esta historia presenció algo tan hermoso, tan inesperado, tan unificador, que la sorpresa de esto literalmente los detiene en seco. Tenía una agenda para el día, y ahora, esperen, estoy viendo algo. ¿Qué está pasando? Y miren lo que pasa cuando ven esto. Dice que están totalmente asombrados. O sea, ¿cuándo fue la última vez que estuviste totalmente asombrado por algo? Totalmente asombrados. ¿No están todos estos hablando? ¿No son galileos? Entonces, ¿cómo? O sea, ¿cómo es que cada uno de nosotros oye su lengua materna? Los oímos declarar las maravillas de Dios en nuestras propias lenguas. Totalmente asombrados, sorprendidos, impactados. Y quiero que noten, miren, ven, se preguntaban unos a otros, toda esta gente con todas sus diferencias diciendo, oye, ¿estás viendo esto? ¿Estás viendo lo que está pasando justo ahora? Les digo, la unidad. Eso es lo que capta la atención de estas personas. No solo el viento, no solo las imágenes, no solo las lenguas de fuego, sino la unidad en este momento en que el Espíritu de Dios crea un grupo unificado de personas diferentes que apuntan todas hacia Jesús. Te reto. Ve a leer la Biblia completa. Si nunca lo has hecho, te lo debes a ti mismo, hazlo. Léela de principio a fin y busca este tema de la unidad en todas partes. Es como si volvieras a las primeras páginas del libro de Génesis y Dios elige a un hombre llamado Abraham. Justo después, en el capítulo 11 de Génesis, el mundo ha intentado dividirse por orgullo y miedo. Y, bueno, todos deberíamos hablar el mismo idioma. Construyen esta torre de Babel y Dios se ofende por eso. Y de hecho, justo después de eso, va y encuentra a Abraham y le habla. Él dice, Abraham, te voy a bendecir para que seas una bendición para todas las demás naciones. De hecho, te haré una gran nación. No para que seas grande por ti mismo, sino para que vayas al mundo y puedas bendecir a las otras naciones. No para que sean parte de la tuya, sino para que realmente puedas bendecirlos. ¿Ves esto? Sorpresa, asombro, mira a Dios. Ese fue el llamado de Israel, que Israel fuera un pueblo que bendijera a todas las naciones, que fuera un faro brillante para que el resto de las naciones lo viera. Vaya, mira lo que, mira, seguramente hay un Dios. Jesús, cuando llega a la escena, ¿recuerdas lo que dice en su primer sermón? Él aparece y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí para hacer qué? Para dominar, para imponerme, para asegurar que creas lo que yo creo y que estés dentro y no, no, no. ¿Qué es lo que dice? Para proclamar el año del favor del Señor. ¿Sabes qué significa eso? Como para que la gente sepa que Dios está aquí ahora mismo, que está cerca. Y de hecho, tal vez hay un Dios que te ama y te ha visto y está justo aquí, ahora mismo. Él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí para dar vista a los ciegos, como para dar buenas noticias a los pobres. Como, ya sabes, los pobres que son ignorados todo el tiempo. Estoy aquí para darles buenas noticias. He venido a traer libertad a los cautivos. Una declaración contra el imperio tan impactante. Esto sucede de nuevo en el libro de Hechos, en el capítulo 10. No tenemos tiempo para verlo hoy, pero ¿recuerdas al apóstol Pedro? El Espíritu Santo lo mira y Dios lo mira y le dice, oye, ve y predica a estos gentiles. ¿Y qué es lo que dice? Su primera respuesta, yo no hago eso. Nosotros no vamos a hablar con esa gente. ¿Y qué es lo que Dios dice? Dios dice, no llames impuro a lo que yo he llamado limpio. Ve. Y él va. Y tiene esta epifanía al ver a gentiles de fuera ser bautizados con el mismo Espíritu Santo. Y es como si se encendieran las luces y su mente se expandiera y se saliera del mapa y dijera, wow, espera un segundo. Seguramente veo ahora que Dios no muestra favoritismo. Unidad. Sorpresa. ¿Sientes el viento soplando en eso? Avancemos. Escucha, eso no solo era cierto entonces. Es cierto ahora. Ve a la última página del libro de Apocalipsis. En el Apocalipsis de Jesucristo del apóstol Juan, él dice, amigos, les digo, un día lo verán. Habrá multitudes de cada nación y cada tribu con personas y cada idioma ante el trono, adorando a Jesús juntos. Diferentes idiomas, diferentes culturas, diferentes historias, aún distintos y sin embargo completamente unidos en torno al Cordero. ¿Ves esto?
Está en toda la Biblia. Te digo, hay algo en la verdadera unidad que cuando la ves, te deja sin aliento. Una unidad que es más grande que solo el hecho de que nos caigamos bien. Unidad en que todos somos distintos, pero apuntamos en la misma dirección hacia Jesús. Por eso el versículo 12 termina de esta manera, y dice, miren esto. Estaban asombrados y perplejos. Me encantan esas dos palabras. O sea, estaban impactados y aún tenían muchas preguntas. Y lo increíble es que ahora están en este punto. Tienen curiosidad. Y lo asombroso es que nadie ha predicado aún. O sea, Pedro no se ha levantado a dar su gran. Nadie les ha explicado teología todavía. Nadie se ha detenido a, ya saben, hacer un llamado al altar y no, 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 no. Y aún así, antes de que alguien predique, miren, se detienen en seco preguntando, ¿qué significa esto? O sea, ¿qué es esto? Como que no sé cómo explicarlo. O sea, ¿qué está pasando justo ahora? La unidad misma está predicando antes de que alguien diga algo. La belleza de lo que ven, de hecho, está abriendo los corazones a la posibilidad de que tal vez haya un Dios que sea real. Y si es real para ti, tal vez podría ser real para mí también. Y honestamente, creo que así es como el Espíritu Santo aún trabaja hoy. Jesús diría esto. No sé si lo sepan. Jesús diría, miren, nadie viene al Padre si el Padre no lo trae. No sé si lo sepan. Dios ya está obrando en la vida de las personas por su Espíritu antes de que sepan que Él está obrando. De hecho, algunos de ustedes tal vez estén viendo esto. Tal vez tengan curiosidad espiritual y el Espíritu Santo ya esté tratando de llamar su atención. Me encanta como el libro de Romanos lo dice así. Dice, miren, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, como que el Espíritu de Dios nos dice que somos hijos de Dios. Tal vez ni siquiera lo hayan entendido conscientemente todavía. Muchas veces la gente ni siquiera puede explicarlo del todo. Aún no son conscientes de lo que Dios está haciendo en sus vidas, pero simplemente saben que algo está cambiando. Tienen la suficiente curiosidad, como que la curiosidad está surgiendo. Es como si el viento empezara a soplar y dijeran, bueno, ¿qué pasa aquí? Nunca antes había visto algo así. Como que algo empieza a despertar en ellos. Esa curiosidad profunda de que tal vez haya más de lo que estoy viviendo ahora. Es lo que les pasa a estas personas. Dice que estaban asombrados y perplejos. Y miren esto. Se preguntaban unos a otros, ¿qué significa esto? ¿Cómo? ¿Qué significa esto? Y déjenme decirles, escucho alguna versión de esa pregunta casi cada semana aquí porque creo que eso pasa en nuestra iglesia ahora. Y miren, siendo totalmente sincero, no es porque no seamos. No es porque seamos especiales. Tal vez ustedes lo sean. Yo no lo soy. No es porque seamos especiales. No es porque lo sepamos todo o seamos el mejor espectáculo de la ciudad. Ni siquiera nos importa el espectáculo. Creo que es porque la gente está experimentando unidad. Creo que les sorprende la unidad de lo que está pasando. Sorprendidos. ¿Cómo es que personas de tantos orígenes, etnias, historias y perspectivas distintas, incluso de diferentes generaciones, no solo están aquí juntas, sino que todas apuntan hacia Jesús? Hablo con personas en el vestíbulo todo el tiempo que están teniendo un momento como el de Hechos 2. O sea, vienen por primera vez, presencian algo y no saben cómo explicarlo. Recuerdo que hablé con un caballero hace un par de meses y yo solo. Se presentó y le pregunté cuánto tiempo lleva viniendo. Dijo, un par de meses. Le pregunté cómo ha sido y me dijo, la primera vez pensé que este lugar no era real. Como que están trayendo gente en camiones o algo así. ¿Cómo? ¿Qué es? ¿Qué está pasando? Y eso me dio risa. Pero neta, creo que lo que intenta decir es, no tengo una categoría para esto. O sea, tengo que ver más. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué está pasando? Sorpresa. Hablé con una señora hace 2 semanas. Estábamos en el vestíbulo y me dice, no sé qué me pasa, pero cada vez que vengo aquí, simplemente, no puedo evitarlo. Me encuentro llorando cada vez que vengo aquí. Sorpresa. Ni siquiera sé cómo articular lo que estoy viviendo, pero algo se está moviendo. ¿Lo ven? El viento está soplando. Hablé con un señor mayor. Me contó hace un par de meses. Dijo, mira, yo ya me había rendido con la iglesia hace mucho tiempo, pero mi exesposa me invitó a venir porque ella empezó a venir. Y decidí, bueno, si tú vas a ir, mejor voy a ver este lugar y descubrir si es de verdad. Y dijo, caramba. En realidad no dijo caramba, por eso lo quiero, pero él estaba como, caramba. Siento que tal vez, no sé, tal vez Dios está tratando de hablarme.
No tengo un molde para esto. Escuchen, hablo con gente que me dice que les sorprende que sus hijos los despierten a las 5:30 de la mañana para ir a la iglesia, para ir a orar. Nos. Como que hablé con una mamá hace 2 viernes y estábamos platicando. Ella ni siquiera venía a esta iglesia. Y dijo, ay, he tenido ganas de ir para allá. De hecho, he estado dejando a mi hija. Cuando mi hija bajó y dijo, ¿me llevas a la iglesia a orar? Pensé que soñaba. Yo no. No tengo un molde para lo que está pasando. Sorpresa, sorpresa. Escuchen, en algún momento eso nos pasa a todos. La gente reacciona diferente ante la sorpresa. A algunos les encanta que los sorprendan y otros, cuando llega la sorpresa, se ponen cínicos. O sea, hay algunas personas al principio de esta historia que se sentaron ahí y vieron la unidad y vieron a gente hablando diferentes idiomas y vieron a gente uniéndose y dijeron, ¿qué significa esto? Tengo que averiguar más. Y hubo otras personas que vieron esto y dijeron, estos tipos están borrachos. ¿Cómo? ¿Qué es? ¿No me creen? Vayan a leer su vídeo. Es fascinante. Gente diciendo, no hay forma. Eso. Ese no es el espíritu, son los espíritus. Pueden usar eso. Esa fue gratis. Claramente esta gente está borracha. Y miren, me entiendo. A veces a la gente le toma más tiempo que a otros apreciar algo y ver algo. Y estoy seguro de que hay gente que ve lo que se está construyendo aquí. Y dicen, bueno, claramente están borrachos o algo así porque no tengo un molde para eso. Aquí está lo curioso. Cuando el Espíritu Santo comienza a moverse entre la gente, la sorpresa suele ser la primera respuesta. Porque la gente empieza a presenciar algo para lo que simplemente no tengo categoría. Y tal vez esa sea la mayor evidencia del Espíritu Santo. No solo un momento emocional, no solo experiencias. Todo eso puede pasar, pero no es solo buscar que se te ponga la piel de chinita. Tal vez la mejor prueba es que personas que nunca estarían juntas naturalmente, ni harían vida juntas, de pronto se encuentran con toda su singularidad, siendo atraídas hacia Jesús juntas. Y la sorpresa de la unidad, se los digo, abre la puerta para que Dios trabaje en la vida de las personas. Y creo que ahí es donde quiero cerrar hoy, porque creo que para alguien, tal vez estés aquí sentado y te preguntes algo como en Hechos 2, como, ¿qué te está pasando? Como, yo, no sé qué es, pero siento algo, como, me encanta que hayamos hablado de esa historia, los 2 hombres en Emaús, como, algo arde dentro de mí y no sé cómo procesarlo. Pero algo está pasando. Tal vez aún no puedas explicarlo del todo, o tal vez, ya sabes, tengas dudas o preguntas y ni siquiera sepas qué creer, pero tal vez en el fondo, algo se esté moviendo en ti ahora mismo. Y puedo decirte, creo que la invitación no es solo salir y resolver todo esto. Creo que la invitación es, ¿y si estuvieras abierto a que Dios hiciera más en ti? ¿Cómo? ¿Y si estuvieras abierto? Puedo decirte que el Espíritu Santo quiere mostrarte a Jesús y mostrarte quién es Él, quiere abrir tus ojos a Él. Creo que el Espíritu Santo quiere ablandar el corazón de alguien aquí. Y si eres honesto, has estado caminando con amargura, ira y juicio. Y creo que el Espíritu Santo diría, creo que hay un mejor camino a seguir. ¿Y si yo pudiera hacer más? ¿Y si el Espíritu Santo pudiera despertar la posibilidad de que hay más de Dios de lo que estás experimentando ahora? Tal vez esa sea la invitación de hoy. No intentes resolverlo todo, pero no ignores ese pequeño viento que apenas empieza a soplar. ¿Cómo? ¿Y si realmente creyeras? ¿Cómo? ¿Y si estuvieras abierto a la posibilidad de que Dios está más cerca de ti de lo que crees y que está haciendo más en tu vida ahora de lo que te das cuenta? Tal vez te has dado cuenta por un tiempo y lo has estado rechazando. Puedo decirte, no ignores eso. Tal vez la persona por la que quiero orar hoy es solo la persona que diría así. Si Dios es real, necesito conocerlo. Y escucha, tenemos mucho tiempo hoy. Estamos haciendo un tiempo récord hoy. Así que esto es lo que vamos a hacer. Vamos a orar y nos vamos a sentar. Y solo te pediría, tal vez solo le preguntes al Espíritu Santo, dile, ¿qué estás tratando de hacer en mí? ¿Hay algo más que quieras hacer? ¿Hay algo que tal vez estoy manteniendo a distancia que quieres que acepte? Si eres tú, déjame orar por ti, Padre. Dios, te amo. Y Dios, te doy gracias por tu Espíritu Santo. Dios, te doy gracias porque, Dios, no nos haces menos humanos, sino, Dios, nos haces más. Y oro, Dios, por cada persona hoy que se siente lejos de ti. O tal vez te conocieron en algún momento, pero se sienten distantes de alguna manera. Dios, oro en este momento, Dios, que vean, Dios, cuán cerca estás de ellos, cuánto los amas, como siempre has tenido tu mano sobre su vida. Y si eres tú y dices, Nick, sé que yo estoy lejos de Dios. Bueno,
Puedes empezar a hablar con Él ahora mismo. Déjame guiarte en una oración. Solo di algo como esto. Solo di, Jesús, sé que te necesito. Ni siquiera sé cómo sé que te necesito, pero no sé. Y lamento haberte mantenido a distancia. Lamento haber hecho lo mío. Pero te pido que vengas a mi vida. Tal vez digas algo como esto. Solo di, Jesús, hoy te entrego mi vida. Padre, oro por cada persona que acaba de hacer esa pequeña y humilde oración. Dios, Señor, oro para que te experimenten como nunca antes. Dios, que el viento de tu espíritu comience a mover algunas cosas, incluso ahora mismo. Dios, pido por este tiempo mientras nos sentamos a reflexionar y contemplar. Dios, te pido que hoy restaures algunas almas. Dios, Señor, sopla ese mismo aliento, ese mismo espíritu que resucitó a Jesús de los muertos. Dios, sopla eso sobre tu pueblo ahora mismo. Y Dios, ayúdanos a experimentarte como nunca antes. Te amamos, Padre, y te alabamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.